¿Qué onda? Nos quedamos en genéricos. Simón. Genéricos. Lo que sigue es manejo de memoria. ¿Sale? Para el manejo de memoria, lo que hay que entender es que existen dos memorias principales en cualquier computadora o dispositivo que tenga, que asemeje una computadora. Ustedes lo conocen como el mínimo. Ah, Existe el stack y el heap, ¿sale? Son los dos tipos de memorias. El stack, de hecho, es manejado por el CPU. El heap también es manejado por el CPU, pero en realidad el heap, digamos que es un acceso más lento. Entonces, la diferencia entre el stack y el heap es la velocidad a la cual está accediendo. Y también, por obvias razones, la cantidad de memoria que existe. ¿Sale? El stack, sorry. El stack lo que hace es una memoria más pequeña. De hecho, son 16 bytes nada más. Eso es una memoria muchísimo más pequeña, pero accede directamente al CPU. El heap, de hecho, suele ser conocido como discos duros, USBs, discos duros tipo M2, SSDs, HDD, etcétera, ¿no? Cualquier espacio enorme donde podamos guardar datos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en realidad cuando tenemos diferentes tipos de estructuras, en este caso como ahí lo dice la clase y la estructura, usan diferentes tipos de eh, de memoria. La clase es un tipo de referencia. Acuérdense de lo que es un tipo de referencia, chavos. ¿Sale? El tipo de referencia se maneja a fuerza siempre por punteros. Entonces la clase en realidad siempre es alojada o... Sí, alojada es la palabra correcta. La clase siempre es alojada en el heap. Más sin embargo, su puntero que se encarga de apuntar al heap es manejado en el stack. ¿Vale? Y la estructura es un tipo valor. Pero la estructura, todo lo de la estructura se maneja directamente en el stack. ¿Vale? De eso no hay muchas dudas. Recuerden que la estructura es una prima de la clase. Las dos se parecen bastante. La diferencia es que la estructura siempre es pública. ¿Va? Ok. Recuerden que las estructuras podemos mandarlas a llamar también con nuestros propios nombres o podemos ponerle tipos a las estructuras, así como también a las clases. ¿Sale? Byte, byte, char, datetime, color, point, rectangle. Todas esas son clases, de hecho, también que podemos poner dentro de una estructura. Para poder trabajar con estructuras, de hecho, hicimos una clase que se llama Displacement Vector. Displacement Vector, de hecho, si se dan cuenta, ya no es public class, es public struct. ¿Vale? En realidad aquí estamos dando nada más una pequeña muestra de cómo es que en una estructura también puedo tener absolutamente todo lo que contiene una clase. Declaré dos miembros, dos variables miembro, declaré un constructor de la estructura. Es cuando dicen, chihuahuas. ¿Que no los constructores solo funcionaban para las clases? No. ¿Sale? Y otra de las cosas que hicimos fue una sobrecarga de un operador, pero en una estructura. Estamos haciendo la suma de dos displacement vector. Es una vil suma de vectores, chavos, eso ya lo saben como la palma de su mano. ¿Vale? Ahora, como tip, chavos, Microsoft incluso lo pone como buena práctica.
Si lo que están haciendo o lo que están poniendo no excede 16 bytes, si es 16 bytes o menos, ¿sale? En realidad lo que deberías de usar es estructura. Si excede los 16 bytes, o si quieren usar como una herencia de algo que te da más de 16 bytes, lo deben de poner en una clase. Por obvias razones, digo, por lo que acabo de explicar hace rato, ¿no? En realidad, para encontrar la verdadera eficiencia, muchas personas se dedican a programar en estructuras. Y esto también aplica en C++. Las estructuras son directamente en el stack y las clases se guardan en el heap y el puntero en el stack. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Obviamente tiene sus ventajas y desventajas empezar a tratar de hacer todo en vectores. Como dije, cuando usamos estructuras, nuestra memoria es limitada. 16 bytes es bastante todavía, pero no se compara a tener 1 giga o algo así, o 100 gigas, o 5 gigas, o 100 teras en un disco duro, ¿no? Entonces, siempre tienen que tomarlo en cuenta, ¿va? Que en realidad, a la hora de usar heap y a la hora de usar stack, hay diferentes cosas en código, ¿vale? Que nos pueden ayudar a ser un poquito más eficientes. Por ende, entonces, lo que va a pasar es que, pues obviamente tenemos que también usar manejo de recursos si es que vamos a usar el stack. Porque el stack demanda un manejo de recursos. Al heap le vale, porque en realidad el heap es algo muchísimo más grande y no le da ansiedad como el perrito Chem cuando dejas una variable ahí volando. ¿Sale? Eventualmente el garbage collector se encarga de ellos. ¿Va? Pero veamos, ¿cómo es que podemos tener un managed resource? Para esto creamos, de hecho, la clase animal. Ah, no hagan caso a lo de disposable todavía. Así como toda estructura y clase, tenemos un constructor y un destructor, ¿vale? Para nosotros tener variables no manejadas o no alocadas, ¿sale? Lo único que tengo que hacer es, de hecho, no ponerla directamente como miembro o como método de una clase. Eso significa que si yo aquí pongo int x, x ya es una variable que no está alojada, chavos. Esa variable ya no está alojada. Bueno, ya no está manejada, perdón. Alojada sí está, perdón. Mala mía. No está manejada, ¿sale? Es un recurso no manejado que está volando por ahí. Dios sabe a quién le pertenece. ¿Por qué, chavos? Porque está en un constructor. Recuerden cómo se usa el constructor. El constructor espera que una nueva instancia sea llamada. ¿Vale? ¿Y el destructor cómo funciona? Pues sí, agarra el objeto y a rajatabla. Vámonos. No me importa si estaba recibiendo datos, si lo estaban usando, si ya no estaba siendo usado. No le importa si estaba lleno, si estaba vacío, si está... No le importa. El destructor llega a rajatabla, llega con su guadaña y... Vámonos. Finish him. Directamente al objeto. ¿Sale? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en realidad cuando ustedes estén programando, se tienen que asegurar que todas sus variables o todos sus recursos no manejados están siendo liberados de memoria. Así sea si estén usando stack o heap, no importa. Pero obviamente pues importa muchísimo si están usando el stack. Porque luego al procesador le da ansiedad y pues truena su procesador. No truena literalmente, pero sí se rinde y les resetea la máquina. ¿Sale?
Ok, para cuando se creó C Sharp, se creó un nuevo concepto, ¿vale? Ahorita dijimos que existe lo que es el constructor y el destructor. Más sin embargo, cuando se creó la primera versión de C Sharp, se creó un nuevo concepto que se llama un método de constructor, que no es lo mismo que el destructor, ¿sale? O finalizer le llaman también, ¿sale? El método de constructor sí termina por liberar recursos. La única diferencia contra un destructor es el cómo lo hace, ¿sale? El cómo lo hace es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en realidad el método de constructor no es a rajatabla. Lo que hace es que toma un objeto y lo va partiendo en pequeñas partes para ir liberando espacio de memoria por partes. Digamos que es la versión más segura de un destructor. Pero no quiero a veces decir eso porque luego creen que son lo mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer un poco de énfasis ahí. El destructor agarra y pues obviamente libera espacio de memoria de variables manejadas y no manejadas. Si le estoy diciendo que es un objeto, agarra rajatabla, ¿no? En cambio, en realidad el método de constructor, digamos que lo hace de manera manual, ¿sale? Lo hace de manera manual porque entonces me va a separar o yo tengo que separar el objeto en diferentes partecitas para poderlo ir liberando. Para usar el método de constructor, de hecho, C Sharp ya nos provee una interfaz que nos permite usar un método de constructor. Un método de constructor llamado dispose. Dicho método existe dentro de la interfaz iDisposable. ¿Sale? Como se sabe y como se ve, es una interfaz. La interfaz entonces me obliga a implementar un método. Y de hecho el método es dispose. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo en este código? Lo que estoy haciendo en este código, de hecho, solo fue para demostrar lógicamente cómo funciona el dispose. Existen dos tipos de dispose, chavos, ¿vale? El público y el protegido. Si se dan cuenta, el público aquí está y el protegido acá está. El público en realidad va a ser para que cualquier desarrollador también use de mi clase, en este caso animal, use mi método dispose, ¿sale? Para poderse deshacer de un objeto que a lo mejor ya no va a necesitar. ¿Va? Entonces, me tomo un poquillo de agua. Sorry. ASMR. Ok, entonces, dispose lo que está haciendo su método público es básicamente suprimir o hacer una supresión de quién? De finalize. Si se dan cuenta, finalize, recordamos que el finalizer es básicamente el destructor. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos diciéndole, hey, wow, 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 ya no quiero que el garbage collector del destructor, ni que el destructor se mande a llamar. ¿Sale? No quiero que tú te encargues, yo me voy a hacer cargo. En esta línea está diciéndole eso. Yo me estoy, ¿sale? Encargando. Yo voy a hacer mi propio garbage collector, ¿vale? Y mi garbage collector se va a encargar de reclamar memoria que no está siendo usada.
¿Sale? Ahora, lógicamente hablando, si no hay nada que, si no hay nada que sea reusable o reclamar memoria, pues obviamente no podría tener que llamar o no tendría por qué llamar a dispose. Pero si se dan cuenta, lo estoy manejando con un bill booleano. ¿Sale? Un bill booleano. Si dispose es verdadero, entonces retorna. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio esto a verdadero significa que ya acabo de usar dispose. ¿Cómo y dónde lo pongo? Aquí. ¿Sale? De lo contrario, si dispose es falso, lo que voy a hacer es que voy a mandar a llamar a dispose. ¿Pero quién? ¿Cuál dispose? Ah, es un dispose protegido que recibe un booleano. Aquí hago la misma pregunta. ¿Sabes qué? Si dispose es verdadero, ya no hagas nada. ¿Por qué? Porque seguro ya se usó una vez. De lo contrario, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues vuelvo a preguntar. Si esto es verdadero, entonces ahora sí voy a, de alguna manera en código, voy a hacer que mis recursos sean desalojados. Puede ser con free, puede ser con malloc. Eso ya se los debieron de haber enseñado con desde cuarto, creo. Según. ¿Sí? ¿Cuarto? Sí, manejo de memoria. Sí, cuarto. ¿Sale? Puedo usar free, puedo usar malloc, puedo usar delete. ¿Sale? Vuelvo a repetir, solo estoy explicando lógicamente cómo es que se usa el dispose. Y pues obviamente al final pues paso disposed a true. ¿Por qué? Porque acabo de liberar memoria. ¿Por qué rayos quisiera volver a liberar memoria si la acabo de liberar? ¿Sale? Para asegurarse que dispose es llamado, de hecho, en muchas ocasiones, eso lo puse acá, creo, a ver, espérenme. En muchas ocasiones cuando estamos llamando a una vil instancia, ¿sale? Using animal a es igual a new animal, ¿sale? El código del animal, lo que sea. En realidad, cuando nosotros ponemos esto, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O a qué lo convierte el compilador? El compilador en realidad lo que está haciendo es, ok, ¿sabes qué? El compilador convierte este código a algo parecido a esto. Voy a declarar entonces sí, me está diciendo que es una nueva instancia de un nuevo animal. Ok, vale. Haz un try con el código que me está poniendo del animal, lo que sea, si es una variable, si son dos variables, etc. Finally, chavos, finally funciona para cuando se llega a la destrucción de el objeto. Entonces, para cuando quiero hacer la destrucción de un objeto, uso finally. Y se dan cuenta qué hago dentro de finally. Si A es diferente de nulo, o sea, si sí se usó por algo o con algo este objeto, ¿sabes qué? Manda a llamar a quién? Dispose. Así de simple. Y entonces, en realidad, lógicamente así es como el compilador se encarga, entre comillas, de liberar memoria. ¿Sale? Ojo, todo esto porque hicimos una implementación de una interfaz que se llama eDisposable. ¿Vale? Eventualmente veremos para la siguiente clase, creo que ya trae finally más a fondo cuando usemos archivos. ¿Sale? Porque los archivos recuerden que son un puntero a una dirección de memoria.
Y permítanme un segundo que tengo que tomar esta llamada. Espérenme. Diga. Hey, ¿qué onda? Ah, sí. Listo, sorry. Ok. Al igual que el otro grupo, como se los dije, no los voy a obligar a que usen Dispose ni que usen como sus propias. Si quieren intentarlo, está bien, no hay ningún problema. Es plus en su resumen o en sus habilidades técnicas como programadores. Pero no los voy a obligar porque en realidad significaría obligarlos a usar ya sea la diferencia entre vector y clase. No pude demostrar cómo es que sí, digamos que accede más rápido porque tendría que meterme, al igual que en otros temas, directamente a los miniciclos del procesador, lo cual no me deja hacerlo. ¿Sale? Ok, lo que sigue es herencia. Súper sencilla, chavos. ¿Sale? Herencia. Easy peasy, lemon squeezy. Creamos una variable que se llama, una variable, una, una clase que se llama employee. ¿Sale? Y por default, de hecho, no solo hicimos la herencia. La herencia, recuerden que es con dos puntitos. ¿Sale? Acuérdense, cuando heredo de una clase, ¿qué es lo que heredo? Heredo todo lo público, heredo todos los... Ay, perdón. Heredo todo lo público. Todos los miembros, todos los datos, todos los campos, todos los métodos que sí pueda heredar, ¿no? Y en realidad usamos eso de la siguiente manera. Nosotros creamos un nuevo employee que se llama Luis, ¿sale? Le pusimos nombre y le pusimos fecha de nacimiento. Recuerden, a veces se puede abusar, se puede intentar tratar de no duplicar tanto código, ya sea con funciones o con herencia en clases, ¿sale? Si se dan cuenta, en este punto, luis.writeToConsole, ¿vale? En este caso, nosotros solo tenemos que employee no conocía absolutamente a nadie. De hecho, estaba vacía cuando hice esa parte, ¿vale? Simple, ¿vale? Podemos usar el writeToConsole que viene desde person también, sin ningún problema. Más sin embargo,
Obviamente existen ciertos casos en los que nos damos cuenta que a lo mejor nuestra clase no nos da lo que necesitamos para al menos employee. Entonces a employee necesitamos empezarle a meter más miembros, ¿no? Más campos, más miembros, más campos. A eso se le llama extensión de funcionalidad o extended functionality. ¿Sale? Significa que entonces yo le voy a meter miembros a employee además de los que ya tiene de person, ¿no? Ok. Y se dan cuenta, le metí un código de empleado y cuándo fue contratado. Eso también lo terminé por poner aquí. Le puse su código de empleado y cuándo fue contratado. ¿Sale? Ahora bien, existe un fenómeno que si se dan cuenta, ahorita lo que hemos estado haciendo es agregar, ¿no? Agregar nuevos miembros. ¿Qué pasa si quisiera esconder un miembro que viene desde persona? En este caso, write to console. ¿Sale? A esto se le llama hiding members. De hecho, hiding es con doble D, según yo. Ah, no, sí, sí es con una D. Se le llama hiding members, ¿vale? Hiding members lo que hace es que toma un miembro o método. Recuerden que se llaman métodos miembro. Pero bueno, un método miembro de la clase heredada o de la clase base o de la clase padre, como lo hayan aprendido. Y yo lo puedo redefinir, ¿sale? Yo lo puedo redefinir dentro de employee. Y como de hecho Luis es un employee, Luis, ¿sale? Luis es un employee y aquí uso write to console. Como Luis es un employee, por definición va a usar entonces mi write to console. Pero aquí me da un warning, de hecho, me dice employee write to console hides inherited member person.write to console. Use the new keyword if hiding was intended. Ah, el mismo compilador me está diciendo que estaba intentando esconder el write to console de quién, de person, para usar entonces el de employee. No es reescritura, no es override, que quede claro. No es override. Y de hecho me dice, pon la palabra new si querías hacer hiding. Ok, new. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos haciendo hiding? En realidad existe un espacio de memoria tanto para write to console en employee como el write to console de person. Y esto nos lleva a lo siguiente que es, pues obviamente, override. Override, chavos, recuerden que no va a ser lo mismo que hiding. En algunas ocasiones sí van a tener que usar hiding. Son contadas con una mano, honestamente. Pero pues obviamente existe su versión mejorada, ¿no? Que es override. Override termina por ser muchísimo más eficiente porque usa el espacio de memoria de la clase padre y ya no crea copias del mismo método o miembro o de lo que sea. ¿Sale? Acuérdense, override siempre va a usar el espacio de memoria del padre. Ok. Para este campo, de hecho, para esta ocasión, lo que hicimos fue ah, lo que hicimos fue, ¿sale? Usar lo que fue nuestro
Aquí está la suma de los vectores. Aquí está lo de Luis Adrián nació tal. Creamos el objeto. Le pusimos un código de empleado y le pusimos cuándo fue. ¿Sale? Cuándo fue contratado. Pero entonces, cuando queremos hacer override, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos usado Luis.toString? Si usáramos Luis.toString, de hecho, y no tuviéramos lo que yo había puesto aquí, revisen cómo es que sale. Unexpected Preprocessor Directive. Ya vi. Si se dan cuenta, me da General Library.employee. ¿Por qué? En realidad, yo estoy revisando entonces que. Ok, entonces Luis.toString. ¿ToString a quién le pertenece a final de cuentas? A Object, chavos. Y recuerden que Object.toString regresa, y ya lo habíamos visto una vez. Object regresa el tipo de objeto. No regresa lo que tiene en string. Lo regresa el tipo de objeto. Y si se dan cuenta, pues si es el tipo de objeto que tenemos, que es General Library, que ese es el namespace. Y es el tipo de objeto que se llama Employee. A mí no me sirve así. Yo entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer override de toString, ¿no? Entonces voy a ir directamente a person. Voy a ir directamente a person para hacer mi propio toString. Si se dan cuenta cuáles son las palabras claves aquí, public override. ¿Sale? Override me va a permitir crear mi propio método toString que va a funcionar ¿para quién? Para person. Profe, pero de esa cosa es employee, ¿no? Sí, pero employee de quién hereda? De person. Entonces, si arreglo al padre, si arreglo el toString del padre, arreglo el toString de todos sus hijos. Y eso nos lleva a una de las primeras reglas o algunos de los primeros puntos que siempre tienen que tener en cuenta, chavos. Cuando quiero hacer un override y tengo clases heredadas, mis overrides tendrían o tienen que estar en el padre. Porque si arreglo al padre, arreglo al hijo. Ojalá eso funcione en la vida real. Pero bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, mi override de hecho me está diciendo que estoy retornando una variable, una string formateada, ¿no? Estoy poniendo el nombre literal del objeto que se está teniendo. Y pues, obviamente, ahora sí le uso el método del padre. ¿Quién es este base? Se está refiriendo al padre. Este base es de object. Si se dan cuenta y dice class system object. Entonces, ok, cuando tengo esto entonces, y lo vuelvo a correr, ya tengo una mejor versión o una versión mejorada de toString. Luis Adrián Isa, General Library Employee. Easy peasy lemon squeezy. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera decir, ok, ¿sabes qué? Este ya es mi único, este ya es el perfecto para mí método de toString. Ya no quiero que nadie más le haga override. ¿Sale? ¿Cómo hago lo contrario a override? ¿Cómo evito o prevengo que alguien haga override de mis métodos? Una simple palabra reservada se llama sealed. Public sealed override.
se puede aplicar tanto en métodos, chavos, como en clases. ¿Sale? Sí tiene sus diferencias, ahorita vamos a explicarlas. Para cuando se usan métodos, de hecho, podemos prevenir futuros overrides, ¿vale? Aplicando la palabra reservada seal. Por ejemplo, y en este caso lo usé con un ejemplo de un artista. Si se dan cuenta, yo creo una clase que se llama Singer. Y pues obviamente tiene un método que está marcado como virtual. Ojo, ojo, ojo. Que se llama Singer. Y esto nos lleva un poquito a completar lo que previamente dije. Sí, dije en realidad que para hacer un override de un método necesito la palabra override. Sí, pero en realidad de algún punto tiene que salir el método padre. Y esto se los debieron de haber explicado en cuarto. Hay algo que se llama funciones virtuales o funciones virtuales puras. ¿Sale? La diferencia es que las funciones virtuales sí tienen cuerpo. Una función virtual pura no tiene cuerpo, chavos. Y está igualada a cero. ¿Sale? Una función virtual pura se ve algo así en C++. ¿Vale? El problema es que cuando quiero declarar una función virtual pura, mi clase tiene que ser abstracta. ¿Vale? Eso se los debieron de explicar. De ahí parte la teoría de interfaces. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, si yo tuviera en otra clase X, que sea person, por ejemplo, y yo quiero hacer que mi write to console sea overrideable, tengo que poner la palabra virtual para poder hacer entonces que sea virtual. ¿Sale? Para poder hacer override de dicho método. Entonces acuérdense, en el padre, donde existe la primera versión del método que quiero hacer override, tienen que marcarlo siempre como virtual. Pero ahora entonces, a sealed, la teoría dice que sealed se debe de aplicar en métodos overrided. Ok. Este ejemplo nos dice que yo creo una clase que se llama Lady Gaga, que hereda de Singer. Y de hecho Lady Gaga hizo override de Sing. ¿Sale? Pero este ya está marcado como sellado o sealed. ¿Por qué rayos no lo puedo poner sealed acá arriba? Porque en realidad, acuérdense lo que pasa. Y acuérdense lo que dije. Sealed prevé futuros overrides. Y aquí entra el ejemplo que les dije también al otro grupo, para que tal vez lo entiendan un poquito mejor, ¿no? La mayoría de los cantantes tienen un estilo, ¿sí o no? Tienen un tipo de voz también, y que también pueden cambiar de voz, pero tienen un estilo para cantar, ¿no? Hay artistas que cantan a 4/4, hay otros artistas que cantan a otro tipo de velocidad. Por ejemplo, los típicos son los raperos y los que son, por ejemplo, los de las orquestas, ¿no? Los tenores. Obviamente los tenores cantan siempre al ritmo que provea el conjunto de cuerdas. Siempre va de la mano. En cambio, un rapero simplemente va a cuántos beats blacks por minuto tiene su base. Puede ser a 80 bits, a 80 blacks per minute, puede ser a 420 para que rapee como Eminem o no sé, así de rápido cuando a veces se ponen, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad todos los artistas tienen un estilo, menos los reggaetoneros. ¿Por qué?
Porque la mayoría de los artistas no usa autotune. ¿Sale? Entonces, en realidad, nadie puede cambiar el cómo canta Lady Gaga, sí o no. Podemos encontrar personas que canten igualito que Lady Gaga. O podemos encontrar personas que canten igualito que Frank Sinatra. ¿Sale? Que se avienten la mejor versión de Fly Me to the Moon. O que se avienten la mejor versión de Poker Face. Pero en realidad, el estilo de un artista no se puede cambiar. Y así más o menos es lo que pasa cuando, para este ejemplo, ¿no? Nuestra clase en realidad artista, el artista puede cantar, pero cada artista puede hacer override de ese mismo cantar para poder tener su propio estilo. Pero nadie va a poder cambiar otra vez el estilo o hacer override del estilo de cómo canta Lady Gaga. No sé si queda un poco más claro así con este ejemplo. Y es por eso que entonces se debe de aplicar el sello o el SILD a métodos override. Si quedó un poco más claro con el ejemplo, no sé. O si haya dudas de esta parte. Y quedó algo más claro, diría yo. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. El SILD no se puede aplicar en un método virtual. Más sin embargo, sí lo podemos poner en una clase. Vamos a ver. A ver, profe, ¿cómo que en una pinche clase? Vamos a ver en la string. Veamos. Public sealed class. Ah, caray. Pero, ¿cómo que en la clase, profe? Sí, en realidad yo ya no puedo declarar una clase nueva que se llame string. No puedo hacer override de la clase tal cual completa de string. ¿Puedo hacer override de qué? De ciertos métodos dentro de la clase, pero tal cual la clase total, no puedo. ¿Sale? Si nos vamos a Object. ah, 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 ¿Dónde tenía Object? En tu string. Y se dan cuenta, este sí es virtual. ¿Sale? Vuelvo a lo mismo. Yo puedo hacer override de cualquier método que esté marcado como virtual. Ojo con eso. Pero cuando estoy sellando una clase completa, yo no puedo generar una nueva clase que tenga el mismo nombre, que tenga la misma firma. ¿Vale? Puedo implementarla o puedo reimplementar o reescribir, o en este caso hacer override, de ciertos métodos de la clase, eso sí. Pero no puedo redefinir toda la clase completa. Ojo con eso. Si hay diferencia cuando se usa a nivel de clase, a diferencia de a nivel de método. ¿Vale? Entonces, perdón. Uy. Por último, hicimos nuestras propias excepciones, chavos. Ahora sí estamos creando nuestras propias excepciones. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una clase que se llama PersonException y estamos heredando directamente desde Exception. No estoy reimplementando nada porque no es una interfaz. ¿Qué estoy usando aquí? ¿Por qué este no tiene punto y coma? ¿Por qué esto no tiene punto y coma? ¿Por qué esto no tiene punto y coma?
¿Qué son estos? Adelante, chavos, díganme. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tiene un nombre, de hecho, se los debieron de haber enseñado en cuarto. Está haciendo polimorfismo. No. Acuérdense que acabo de decir hace ratito. ¿Veis qué hace? ¿Se refiere a quién? Lo dije hace ratito. ¿Veis? Se refiere a... Se refiere al padre, ¿sale? ¿El padre quién es? ¿De quién estoy heredando? Ah, al menos desde la perspectiva de Person Exception, mi padre es Exception. Entonces, base se está refiriendo a Exception. Ok. Ahora, sabiendo eso, ahora sí, de nuevo, no es polimorfismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Parece polimorfismo. Sobrecarga. Cerca, de hecho, bastante cerca. Vamos a hacer las mismas preguntas que para el otro grupo, a ver si pueden llegar. Cuando yo heredo de una clase, fuera de lo que es, si public, privada, protected, etcétera. Fuera de eso, ¿qué sí se hereda y qué no se hereda? Adelante. Los métodos y atributos. Ok, correcto, eso se hereda, ¿no? Ajá. ¿Qué no se hereda? El constructor, el destructor. Así es. Correcto. Entonces, en realidad, si yo fuera a revisar la clase de exception, como yo la estoy heredando, tengo acceso a source, puedo hacer override de source porque es virtual al parecer, tengo message, tengo acceso a inner exception, tengo acceso a help link, tengo acceso a toString. Hey, mira, tiene su propio toString. Tiene acceso a getType. Pero todo lo demás no lo puedo heredar. Todo lo demás, ¿qué es? Sus constructores. Su destructor también. Entonces, en realidad, a esto se le llama declaración explícita, chavos. Declaración explícita. ¿Por qué? En realidad sí estoy declarándole un constructor, ¿no? Se llama person exception. Tiene toda la teoría de un constructor. La única diferencia es que, ¿qué? Estoy llamando entonces al mismo cuando estoy llamando a mi constructor, estoy llamando en realidad a cuál constructor. Al del padre. Oh, mira, si yo lo reviso, tengo uno que se llama person exception. Ah, aquí tengo uno que se llama exception nada más. Ah, ok. Si aquí yo tengo uno que recibe un string, también acá tengo uno que recibe un string. Si aquí tengo uno que recibe un message y una inner exception, también aquí tengo uno que se llama uno que recibe message e inner exception. Por desgracia, cada vez que nosotros queremos crear nuestras propias excepciones nuevas, tenemos que explícitamente declararle esos tres constructores. El destructor no es necesario, pero sí los constructores. Ok, ¿cómo usamos esto? Viajando en el tiempo. Para ese ejemplo, lo que hice fue crear algo que se llama time travel. Es un método. Solo recibe un datetime. ¿Sale?
Si la fecha donde intento viajar es menor a mi fecha de nacimiento, lo que hago es que aviento una nueva person exception. Ahí está. Throw new person exception. Recuerdo que alguien me había preguntado cuando vimos excepciones que para qué servía el throw. Y yo les dije, para aventar una nueva excepción. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos creando una throw new person exception. Y estamos diciéndole con un mensaje. If you travel back in time to a date earlier than your own birth, the universe will explode. ¡Pum! ¿Sale? Eso es tiempo 101, básicamente. Entonces, de lo contrario, pues bienvenido al año tal, ¿no? Como es una excepción, ¿cómo la manejamos? ¿Cómo nos aseguramos de que sí la estamos cachando? Hola, Belkan. Nos estamos asegurando de la siguiente forma. Ok. Ay, ay, ay. Lo usé en program, creo. Catching own person exceptions. Voy a hacer un try. Luis intentó hacer el time travel a 1999, cuando él nació en 1990. Eso está bien. Pero luego él intentó hacer time travel a 1950. Eso sí me va a dar una excepción. Y se dan cuenta, lo estoy haciendo específicamente igual que cuando nosotros vimos excepciones. Estoy creando el tipo de excepción que voy a recibir, la guardo en una variable y mando el mensaje a imprimir. Y aquí dice, Welcome to 1999. If you travel back in time, bla, 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 the universe will explode. ¿Qué intento demostrar ahí, chavos? Ustedes pueden crear sus propias excepciones. Nada me detiene. Vuelvo a lo mismo, a usar las 200 o, sí, como 200 excepciones que ya existen por default, ¿no? Pointer null pointer, perdón, file not found, index out of bounds, index out of range. ¿Sale? Null exception. Memory exceeded exception. Hay un buen. Nada me detiene. Pero recuerden, chavos, cuando estoy creando mis propias excepciones es porque a lo mejor el usuario está haciendo un error que a lo mejor no existe. Si se dan cuenta, en realidad no hay un error que me diga, perdón, no hay un error. Ay, ¿dónde lo puse? Acá. No hay un error que me mande una excepción cuando algo sea menor a algo, como lo estoy describiendo aquí. No hay nada que me haga eso. No hay ninguna excepción que se trate de ese tipo. Entonces, por eso yo creo mi propia excepción. Puedo crear cuantas yo quiera. Imagínense que en su usuario siempre están poniendo a cada rato una fecha que no deberían en un calendario que ustedes les están poniendo. Es como de, a ver, menso, a ver, otra vez. Esa no es fecha que puedas poner. No. ¿Sale? Porque a lo mejor su query, porque ya vamos a entrar a bases de datos. Bueno, primero archivos, pero bueno. Porque a lo mejor su query o su programa en sí no va a permitir ese tipo de cosas. Para eso entonces creamos nuestras propias excepciones. Puedo crear excepciones cuantas yo quiera. Solo fíjense, creé una clase que se llama Person Exception y lo único que fue explícitamente describí los tres constructores. Así de simple, yo puedo crear mi propia excepción. Es muy útil a veces, créanme. Para cuando ya terminan un sistema y quieren dar errores que no son directamente desde el sistema, bla, 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 pueden crear su propia librería de excepciones.
es muy útil, honestamente, ya cuando de veras ya terminan su sistema o lo que estaban haciendo. Porque entonces los usuarios te regresan feedback, así como de, ¿por qué rayos me está dejando hacer esto aquí? Ah, ok, bueno, pues puedo ponerle un if y un greatline o algo, o puedo manejarlo por excepciones. Lo de excepciones es más formal, chavos, porque recuerden, las excepciones son aquellos errores que hacen que truene el programa. Y como programadores no puedo tener un sistema que truene de la nada sin al menos darme un poco de información de por qué tronó. ¿Sale? ¿Dudas? Lo siguiente que vamos a ver es, esto ya fue lo último de este mega proyectote, no inventes. Fueron un buen de archivos. Pero bueno, lo siguiente que vamos a ver es archivos y luego nos vamos a pasar a bases de datos. Y hasta ahí va a llegar el segundo parcial. ¿Sale? Aún tienen unos cuantos programas que hacer, ¿vale? En teoría tenemos el segundo parcial es para el 8 de mayo, ¿no? Según yo, empieza la captura el 8 de mayo. Estamos a 12 de abril. Nos quedan todavía este viernes, el siguiente lunes, el siguiente viernes, el siguiente lunes y el siguiente viernes todavía. Antes de entrar a la semana de evaluaciones. Entonces, si no hay dudas hasta ahí, es todo por hoy, chavos. Disfruten este tiempo libre, vayan a desayunar. Que tengan buen día. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Hasta el viernes. Gracias, Dale, profe. profe. Buen día. Nos vemos. Buen día.